Hoy en el frasco. Estados Unidos cumplió ya más de 200 días alimentando con armas y municiones la barbarie en Palestina. Ordenar el caos en territorio extranjero es su pasatiempo favorito, pero ni hablar de ese mismo conflicto dentro de sus fronteras. We're trying to sever the ties between this endless cycle of war and U.S. imperialism with our education, with our university. Y menos que lo hagan los jóvenes en el corazón de algunas de las mejores universidades del país. Porque en la autobautizada Tierra de las Libertades, la mordaza se impone a base de arrestos y macanazos. En los últimos días, más de 2,000 personas, entre estudiantes, profesores, simpatizantes, vecinos que se solidarizan con las protestas, han sido arrestadas. We are still at our core a democracy. We have to defend it, protect it. En Estados Unidos no existe democracia, no existe libertad de expresión, existe brutalidad policial. Y atacan a la policía. Pregunto, ¿qué culpa tiene la policía de Estados Unidos en este jaleo? Escuche bien, ¿me lo repites? Y atacan a la policía. Pregunto, ¿qué culpa tiene la policía de Estados Unidos en este jaleo? Wow. Oh my goodness. Gina, This is so dangerous. Pese a los desalojos y las detenciones en Estados Unidos, los estudiantes siguen levantando campamentos en las principales universidades del país en apoyo a Gaza. Hablaremos de esto y mucho más con nuestro invitado del día. El frasco, un antídoto frente al fascismo disfrazado de democracia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Lo que estamos viendo ahora en las universidades de Estados Unidos quizás no sea tan nuevo. Apenas desatado el genocidio del ejército israelí sobre los palestinos de Gaza, en octubre del año pasado un comunicador decía esto. La policía de New York está realizando múltiples arrestos durante manifestación en solidaridad con Gaza. El fascismo gringo no soporta la creciente ola de protestas en Estados Unidos. Y ahora, para disgusto de Biden y compañía, esas protestas universitarias están muy lejos de detenerse. Pese a los desalojos y las detenciones en Estados Unidos, los estudiantes siguen levantando campamentos en las principales universidades del país en apoyo a Gaza. Desalojo a bases de granadas, golpes y detenciones que parecen demostrar una vez más que aquello de la Tierra de la Libertad es tan solo un bonito eslogan publicitario. En los últimos días, más de 2,000 personas, entre estudiantes, profesores, simpatizantes, vecinos que se solidarizan con las protestas, han sido arrestadas. Porque en la autobautizada Tierra de las Libertades, la mordaza se impone a base de arrestos y macanazos. Lo cierto es que esta inédita represión generó muchos comentarios en redes sociales y una pregunta. ¿La policía de Estados Unidos responde a los Estados Unidos? ¿Con qué rapidez movilizaron al Congreso para criminalizar las críticas a Israel y enviaron tropas de asalto a romperles el cráneo a los estudiantes? No suena muy libre ni democrático, casi como si hubiera algún tipo de influencia extranjera en Estados Unidos. La policía de Nueva York debería cambiar su nombre a TAPD. Es decir, ese es el Departamento de Policía de Tel Aviv. Y para que quede claro cómo piensan algunas de las fuerzas estadounidenses, vean lo que hizo este servicial agente. Un policía escupe sobre una bandera palestina tras quitársela a los estudiantes. Imaginen la histeria mediática si lo hacía sobre una bandera israelí. Ahora vean además lo que denuncian los estudiantes, tanta democracia que nos han vendido durante décadas. The police and the university did not want people to take videos of what was going on and in order to be able to lie about it the next morning. Pero ¿qué es lo que las autoridades de la universidad y la policía no querían que el mundo viera? ¿Esto? Wow. Oh my goodness. Gina, This is so dangerous. Allí vemos cómo tiran al piso y arrestan a una mujer mayor. The irony that in the name of the students' safety, the encampment will be facing a militarized police invasion tonight. Pero pese a estas elocuentes imágenes, siempre hay periodistas dispuestos a intentar justificar los palazos y la agresión sobre estudiantes, deslegitimando sus reclamos.
Y tampoco estoy tan seguro de que estos estudiantes de las universidades de élite que abogan por la paz sean ellos mismos pacíficos cuando agreden a la policía del campus. Los medios, grandes medios corporativos, por supuesto, están enfocados en brindar una narrativa sionista en donde se culpa a los estudiantes universitarios de ser partidarios de ideologías peligrosas. Por cierto, el propio Jaime Bailey se encargó de aclarar, por si hiciera falta, cuál es su posicionamiento. Estoy re sorpresa. Yo en esto, que quede claro, ¿no? Yo estoy con Israel. Yo estoy con el gobierno democrático de Israel. ¿Es el mismo cuyo ejército asesinó a más de 15.000 niños desde octubre, Jaime? Porque siempre es necesario recordar que las protestas son en contra de un genocidio que hoy sigue ejecutándose con el foco en Rafah. Israel está lanzando bombas sobre tiendas de campaña llenas de civiles en Rafah en estos momentos. Familias palestinas enteras están siendo masacradas, pero los medios occidentales quieren que nos preocupemos por los estudiantes que protestan pacíficamente contra este genocidio en las universidades estadounidenses. Así es, porque mientras tanto Biden insistió en arremeter contra los estudiantes estadounidenses recurriendo a esa muletilla que por falta de sustento sigue perdiendo credibilidad. There should be no place on any campus, no place in America for anti-Semitism or threats of violence against Jewish students. Pero lo cierto es que esos esfuerzos para justificar la represión y la censura se siguen desmoronando. I'm a Jewish student, so I feel like it's especially important for me to express my concern about Palestinian lives and suffering. Muchos de los organizadores de esta protesta, muchos de ellos son judíos y ha sido muy claro en su solidaridad con no solamente esta manifestación, pero con la gente de Gaza y la gente palestina. Y como las protestas, en lugar de mermar, se fueron multiplicando pese a la represión, ¿qué habrá hecho el país que se autodenomina ser un faro de libertad y democracia? Bueno, romper la bombilla. Nueva ley en Estados Unidos sobre el antisemitismo podría enfriar la libertad de expresión en los campus. Estados Unidos acaba de aprobar una ley que convierte en delito comparar las acciones de Israel con las de los nazis alegando antisemitismo, una mordaza buscada en todo el mundo por el lobby sionista. Ahora fíjense lo controversial de esta medida que hasta un medio como Infobae lo ha titulado poniendo la palabra antisemitismo entre comillas, y las críticas se sumaron denunciando intentos de censura. La Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos ha pronunciado en contra de esta ley diciendo que están peligrosamente acercándose a lo que puede ser censura por parte del gobierno. Ahora, la letra chica de esa ley es cuanto menos inquietante. Los judíos no mataron a Jesús según una nueva ley de Estados Unidos. Una congresista republicana hizo pública una lista de ejemplos contemporáneos de antisemitismo incluida en la nueva legislación. Bueno, tal parece que ahora, por suerte, tenemos al Congreso de Estados Unidos que estaría evaluando hacer revisionismo sobre otros asuntos bíblicos. ¿Caín realmente mató a Abel? Estados Unidos espera la versión de Caín sobre los hechos. El diluvio universal no ocurrió, habría sido un invento de los pregoneros del cambio climático. El mandamiento no robarás también se evitará de ahora en más. Podría herir la susceptibilidad de quienes toman tierras ajenas en Palestina o quienes roban petróleo en Siria. Más allá de esas insólitas cuestiones, ahora el régimen israelí ya no solo recurre al antisemitismo, sino a ponerle la demonizada etiqueta de Hamas a cualquiera que denuncie el genocidio en Gaza. We always knew that Hamas hides in schools. We just didn't realize that it's not only schools in Gaza, it's also Harvard, Columbia, and many elite universities. La acusación de que Hamas está en las universidades gringas tiene el mismo fundamento de que está en las escuelas de Gaza. Ninguno. Esto que intenta el régimen israelí puede encuadrar dentro de una falacia que tiene como objetivo desviar el foco de la discusión real, que es justamente el reclamo por el final del genocidio en Gaza, y se la conoce como la falacia del hombre de paja. Imagina esto, estás debatiendo con alguien acerca de un tema en particular y tú presentas tus argumentos bien estructurados, pero la otra persona va a crear una caricatura de tus argumentos, va a añadirle cosas, va a matizarlos según su opinión
con tal de volverlo un espantapájaros. Y no contento con esto, atacará a ese nuevo argumento, no el que tú diste, sino el que él creó, con tal de que de manera más sencilla sea más fácil pisotear tu posición. Es por este tipo de falacias y de intentos de tergiversar el motivo de estas manifestaciones que un profesor tomó el megáfono para dejarlo una vez más bien clarito. This is about a genocide being carried on with American money and with American weapons against a people that has been living under occupation for generation after generation after generation. That's what it's really about. Y es justamente a partir de este genocidio perpetrado con armas estadounidenses, por cierto, que el gobierno de Colombia ha tomado una decisión. El presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Bueno, imagínense que esto cayó pésimo no solo en el régimen de Netanyahu, sino también en los medios que le son funcionales. El antisemitismo de la izquierda. Petro rompe las relaciones de Colombia con Israel. Israel llama al presidente colombiano Gustavo Petro antisemita lleno de odio. Y a esa retórica se le sumaron otros medios para demonizar al presidente colombiano recurriendo a la falacia del hombre de paja, es decir, no hablar del genocidio, sino atacar a Petro. Petro alinea a Colombia con Hamás. Ya estamos bajo el eje del mal. Colombia entró a cuestionado grupo de gobiernos latinos que rompe con Israel. ¿Cuestionado grupo? Ahora, ¿cuestionado por quién? Por quién ahora decide por sobre la Biblia y por lo tanto cuál es el eje del bien y cuál es el eje del mal. Estados Unidos exhortó a Colombia a restablecer relaciones con Israel. Y si Estados Unidos ataca la decisión de Petro, imaginen que los expresidentes Uribe, Santos y Duque no se demoraron en hacerle la veña al tío Sam. ¿Será acaso que hay ciertos negocios que ya no tendrán lugar? 1989, el país de España, oficiales israelíes entrenaban a sicarios del narcotráfico. 2012, mercenario israelí declaró que Álvaro Uribe pagó por sus servicios para entrenar a paramilitares. Bueno, ¿recuerdan el ataque a los ojos a manifestantes palestinos? Bueno, los responsables se convirtieron en aplicados instructores. Israel capacita a las fuerzas especiales del ejército colombiano. La organización que documenta los daños oculares causados por policías antimotines en Colombia tiene documentadas 82 víctimas. Esto se suma a Duque orgulloso de ser el principal aliado de Israel en América Latina, lo que significaba obviamente compra de armamentos y en ser denunciado como un desestabilizador en la región. Tal vez por eso Chávez decía esto cuando Santos era ministro de Defensa de Uribe. El ministro de Defensa de Colombia pretende convertir a Colombia, a nuestra querida, amada y hermana Colombia, en el Israel de América Latina. Acerca de esta decisión del gobierno colombiano de romper relaciones con Israel, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad. Y no la vamos a dejar morir, como no vamos a dejar morir la humanidad. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de recibir aquí en el estudio a Wadi Calvo, periodista, escritor, analista geopolítico. Wadi, bueno, es un gusto que estés aquí nuevamente con nosotros. Para mí también, Mariano, una alegría estar acá. Bueno, Wadi, allí veíamos, ¿no? Esta decisión que toma Petro. ¿Qué te pareció, ¿no? Teniendo en cuenta que hace no muchos años atrás a Colombia se la catalogaba o se la mencionaba de alguna forma como la Israel de América Latina? ¿Qué te pareció esto? Bueno, me parece un cambio de actitud absolutamente más que positivo, necesario. Necesario para cualquier nación civilizada del mundo, diferenciarse de cualquier acción violenta de un Estado, nunca sé cómo definirlo bien a la ocupación sionista en Palestina, pero bueno,
un grupo de fanáticos como son los sionistas, armados hasta los dientes, con el apoyo de todo Occidente, atacar un pueblo como el gazatí, sin defensa, sin refugios, perseguirlos, masacrarlos, arrinconarlos ahora contra la puerta de Rafah en Egipto, y tal cual lo dijo el yerno sionista que tiene Trump, que se plantea en la Franja de Gaza se plantea ahora un extraordinario negocio inmobiliario, donde obviamente esos agentes del sionismo, autodenominados colonos, que masacraron Cisjordania, ahora van a avanzar a esos territorios, porque esto no es un secreto de nadie. Esta era la voluntad del sionismo desde que comenzó la invasión a Palestina, hace 75 años. Ahora, Wadi, ¿cómo ves esta cuestión que se ha suscitado, ¿no?, en las universidades de Estados Unidos, que de alguna forma recuerda a aquello que ha sucedido a finales de los 60, comienzos de los 70, con las protestas contra la guerra de Vietnam, ¿no? Bueno, sería muy necesario que se incrementen esas protestas, porque no llegan de ningún modo a la magnitud que tuvieron en los 70, esas manifestaciones, cuando hoy hay mucha más información y sabemos mucho mejor lo que está sucediendo en Gaza de lo que estaba sucediendo en Vietnam, aunque Vietnam fue la primera guerra televisada, ¿no es cierto?, prácticamente en vivo, pero la información de hoy es abismalmente mayor que durante la guerra de Vietnam. Así que tendría que ser, espero que esto sea un comienzo, porque no solamente en Estados Unidos, sino se está produciendo también en muchos países europeos, pero claro, tienen la gran contra, ¿no? Siempre el poder económico del sionismo está presionando a las universidades, porque son los que hacen grandes donaciones para tener justamente este poder de censura. Entonces están amenazando con quitar esos aportes si continúan estas manifestaciones. Exacto, bueno, y en ese sentido vos hablás de la información y también está abrumadoramente la desinformación, porque se ve al mismo tiempo estas acusaciones de que son protestas antisemitas, ¿no?, como todo un dispositivo mediático para después justificar lo que hemos visto, que es una represión policial brutal, ¿no? Hay que separar. Primero, los palestinos también son semitas, para empezar, ¿no es cierto? Pero es el gran recurso. Cualquier voz que se levante contra el sionismo que ocupa las tierras de Palestina es tachado de antisemita. Hablábamos fuera de cámara del episodio de Roger Waters, ¿no?, que toma una postura, una estrella internacional como él, y fue atacado hasta al punto de negarle hoteles y demás, ¿no es cierto? Es el gran aparato sionista que ha cooptado los grandes medios de comunicación en el mundo entero, que hacen que actúen así, ¿no es cierto? Ahora también, Wadi, tenemos que hablar acerca de lo que está pasando en el Mar Rojo, ¿no?, porque los hutíes se siguen manteniendo firmes en su defensa del pueblo gazatí y de hecho han advertido que van a atacar directamente cualquier barco que se dirija al ente israelí, ¿verdad? Creo que es junto a Hezbollah, la milicia libanesa, creo que son los únicos dos grupos con poder de fuego que están colaborando con el pueblo gazatí, ¿no es cierto? Porque después nadie
nadie participa. Jordania una vez más ha traicionado a Palestina, Siria no puede hacer más de lo que hace, claro. Líbano tampoco, pero el resto de los países árabes no están acompañando, si bien no es árabe, pero sí es musulmana. Turquía ha tenido un gesto importante, el presidente Erdogan, pero poco y nada se está haciendo por el pueblo palestino, mucho menos sus hermanos, ¿no es cierto? Ahora, Wadi, vemos en las noticias que permanentemente se menciona que Estados Unidos, el Reino Unido, responden y atacan a Yemen, a los hutíes. Pero no son tan fáciles de derrotar, parece, ¿no? Que lo diga Arabia Saudita, ¿no? Claro, exacto. El príncipe heredero Mohammed bin Salman, que estuvo desde el 2015 al 22 bombardeando sistemáticamente Yemen, destruyendo prácticamente reliquias como en la ciudad de Sana y demás. Y no han podido, ¿no? La batalla del puerto de Hodeira, ahí sobre el Mar Rojo, ha sido equivalente a la batalla de Stalingrado, claro. Y no los han quebrado. Yo me emociono cuando pienso en el pueblo yemení porque son realmente, están hechos para ser soldados, ¿no? Están hechos para la guerra y son moralmente invencibles. Ahora, todo esto, Wadi, tiene que ver, por supuesto, como siempre, ¿no?, con una disputa a nivel geopolítico de las grandes potencias, y eso también se traslada a África, donde vemos un enfrentamiento, y me gustaría desarrollar este tema con vos, entre Rusia y Estados Unidos. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Bueno, desde el 2020 se produjeron una serie de... la prensa dice golpe de Estado, yo digo revoluciones. En Níger está la base de drones más grande del mundo que construyó Estados Unidos, salió como 120 millones de dólares. Y el tema muy complejo es que mientras todavía están los norteamericanos en esas bases, son más o menos 1.100 efectivos, más esos asesores que son mercenarios norteamericanos. Y a Níger particularmente, hace más o menos 3 semanas, ya empezaron a llegar efectivos del ejército ruso, no del famoso grupo Wagner. Directamente el ejército ruso. El ejército ruso. Entonces tenemos en Níger, en este momento tenemos siempre de los dos enfrentados, militares norteamericanos y militares rusos. Es decir, yo estuve recapacitando y creo que es la primera vez que se da que en un territorio haya de los dos bandos fuerzas armadas a pocos kilómetros, sí. Porque cuando abandonen la base de Agadez en el norte de Níger, esa base la van a ocupar los rusos. Obviamente que va a ser un territorio minado, no van a encontrar nada, deben estar destruyendo todo, pero no deja de ser muy simbólico, ¿no?, esta realidad, que es un poco lo que está pasando y lo que se está extendiendo por toda África, ¿no es cierto? Exactamente. Wadi, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. No, a ustedes. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase que, por supuesto, está relacionada a todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Salvador Allende. Si los bombardeos sobre palestinos semitas en la Franja de Gaza son hasta justificados por la prensa dominante, mientras que los reclamos por el fin de esta barbarie en Estados Unidos son tildados de antisemitas, habrá que reflexionar sobre el rol de los medios y una tergiversación que le hace daño a todos. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. La mordaza se impone a base de arrestos y macanazos.